El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta la enseñanza de la palabra de Dios que te llevará a la plenitud de Cristo. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando. Vaya con su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante para así establecer el fundamento de la enseñanza de hoy. Yo creo que Dios nos va a hablar hoy, amén. Tantos vinieron a buscar la voz de Dios, a oír a Dios. Aleluya. Leemos la bendita palabra en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Dice, y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Otra vez volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí yo he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados son muertos y todo está preparado. Venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso y se fueron por sus caminos, unos a su labranza, otros a sus negocios, y los demás, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Mas el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y dijo: amigo, entraste aquí no teniendo vestido de boda. Mas él cerró su boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oramos a Dios. Amado Señor, te damos gracias. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, que es fiel, que es verdadera. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que nos enseñes, que nos instruyas, que nos capacites, que nos perfecciones, que traigas palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de consejo, de edificación, de fortaleza, de conocimiento y de revelación. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ministra nuestras vidas de una manera en especial, que tu palabra pueda ser como saeta y penetrar en cada corazón y producir la madurez, el cambio que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, disponemos nuestros corazones, oh Dios, para oír tu voz en este lugar, para escuchar tu palabra. Dios, abrimos nuestros corazones como buena tierra para que tu semilla ahora sea sembrada. Declaramos que nuestros oídos están abiertos, nuestros ojos están abiertos, Dios, y nuestro corazón está abierto para esta semilla, la semilla que es tu palabra, la cual será sembrada en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, por favor. El Señor Jesucristo en ciertas ocasiones habló a través de parábolas. Esta es la segunda parábola que el Señor Jesús habla estando en el templo. Estando dentro del templo comenzó a enseñar en parábolas. Y esta acerca de las bodas, la fiesta de las bodas, es la segunda parábola que él trata en ese momento. El verso 2 habla de lo que Jesús quiere enseñar en esta parábola y pone como ejemplo que el reino de los cielos es semejante a un hombre rey. Cuando habla de este hombre rey se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Se está refiriendo a aquel ser que es Señor sobre todas las cosas. Y Jesús comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hace su reino, un rey el cual él organiza una fiesta para su hijo, y este hijo del cual habla es Jesucristo. Así que cuando habla del rey, habla del Dios Todopoderoso, el cual prepara, organiza una fiesta, unas bodas para su Hijo Jesucristo. Por eso dice el verso 2, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey. Es decir, el Dios rey que hizo bodas para su Hijo, hablando del Señor Jesucristo. Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Esta invitación a las bodas, la primera invitación fue extendida a la nación de Israel. Fue extendida al pueblo de Israel. Los primeros llamados a las bodas del Cordero, a las bodas con el Señor Jesucristo, es la nación de Israel. Pero bien claro habla el mismo verso diciendo: pero ellos no quisieron venir. Dios envió profetas, envió grandes hombres a predicar a la nación de Israel, para llevar la invitación a esas bodas. Sin embargo, muchos del pueblo de Israel no acataron el llamado de Dios. No acataron la invitación de Dios a esas bodas. No acataron la invitación que el Señor hizo a través de sus profetas. Por el contrario, en muchas ocasiones se levantaron y los mataron. En muchas ocasiones se levantaron y los apedrearon. En muchas ocasiones los metieron presos, porque no querían obedecer al llamado de parte del gran rey, el Dios Todopoderoso, a esas bodas. De manera que la invitación primordial fue extendida a la nación de Israel, a los judíos. Hoy en día ellos están esperando al Mesías. Lo están esperando ahora mismo. Pero ya el Mesías vino. Vendrá por segunda vez, pero para arrebatar a la iglesia del Señor Jesucristo y llevarla al cielo. Y luego sabemos que vendrá por tercera vez a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Pero déjeme decirle algo: las bodas del Cordero se realizarán antes del reino milenial de Cristo sobre esta tierra. De manera que cuando Dios extiende su invitación a través de los profetas a la nación de Israel, era para que ellos acataran la invitación, aceptaran la invitación. Pero dice la Escritura que ellos no quisieron venir. Ellos no quisieron obedecer a la voz de Dios. No quisieron acatar el llamado de Dios. No quisieron seguir a Dios. Por el contrario, se fueron detrás de dioses ajenos. Por el contrario, inventaron sus propios caminos. Inventaron sus propias teologías.
y se desviaron. De manera que Dios envió a sus profetas a la nación de Israel. Pero ellos rechazaron a los profetas. Y no solamente rechazaron a los profetas, sino que también rechazaron al Mesías prometido. Rechazaron la invitación de parte de Dios. El verso 4 dice: otra vez volvió a enviar otros siervos. La primera invitación que Dios hace a la nación de Israel lo hace a través de sus profetas, de los hombres del Antiguo Testamento. La Biblia en el Antiguo Testamento está llena de profetas de Dios que llevaron el mensaje, que llevaron la invitación a esta gran boda. Pero ellos no quisieron aceptar la invitación. Luego dice la Escritura que el Señor envió otros siervos. ¿A cuáles siervos se está refiriendo? Se está refiriendo a los siervos que entraron en el Nuevo Testamento, refiriéndose a cada uno de los apóstoles que Dios levantó, a cada uno de los mensajeros, de los predicadores que Dios levantó en el Nuevo Testamento, y que primeramente llevaron el mensaje del Evangelio de Cristo a la nación de Israel, que primeramente llevaron el mensaje a ellos. Romanos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aún el mismo Mesías trajo la invitación a estas bodas al pueblo de Israel, pero sin embargo ellos no quisieron obedecer a la invitación a estas bodas. No aceptaron la invitación. Por el contrario, podemos ver a través de la historia que tomaron al apóstol Juan y lo aislaron en la isla de Pasmo. A Pablo fue crucificado, Pedro fue crucificado. Cada uno de estos hombres sufrieron por causa de llevar las invitaciones a las bodas. A través de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, la misma nación de Israel despreció, desechó. Los judíos mismos desecharon la invitación a las bodas del Cordero. Desecharon aún al mismo Mesías. Dice el Señor en esta parábola que aún envió a su hijo para llevar el mensaje, pero la nación se levantó contra su hijo y lo mató. La nación de Israel se levantó contra el Mesías y lo mató. En vez de obedecer al llamado a las bodas, decidieron rechazar aquella invitación. Por eso dice el verso 4, otra vez volvió a enviar a sus siervos. Es decir, a los apóstoles, a los profetas que levantó en ese tiempo de la iglesia primitiva, a cada uno de los hombres de Dios que levantó para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, la nación de Israel no quiso obedecer al llamado de Dios. No quiso acatar la invitación. Comenzaron a presentar excusas, diciendo estos siervos, decía los llamados, es decir, la invitación personalmente era dirigida al pueblo de Israel. He aquí yo he preparado mi comida, dice el Señor. Mis toros, mis animales engordados son muertos y todo está preparado. Sin embargo, la nación de Israel, a la cual se le hace la primera invitación, la segunda invitación, decide rechazar el llamado de Dios. A la cual el Señor por segunda vez le dice que todo está preparado. Al hablar de que todo está preparado, está dando a conocer una palabra de urgencia, que hay que asistir a las bodas. Está hablando de una demanda rápida, pronta, porque todo está preparado. Hoy en día podemos oír a grandes hombres y aún mujeres que han tenido la experiencia de entrar al cielo, y muchos de ellos dicen que todo está preparado. Las mesas para las bodas del Cordero están preparadas, están servidas. Las sillas están colocadas en su lugar con cada nombre. Aún
Hay personas que han dicho que aún el vino que se tomará ese día de la cena de la boda del Cordero está puesto a la mesa. Es decir, que todo está preparado. Está por acontecer uno de los acontecimientos más fuertes y más poderosos, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, inmediatamente entraremos al tribunal de Cristo, pero también disfrutaremos de las bodas del Cordero en el reino celestial, aleluya, la cual ha preparado el Dios Todopoderoso, las bodas de su Hijo Jesucristo. Qué lamentable es para la nación de Israel no haber obedecido. Qué lamentable es para la nación de Israel no haber acatado el llamado y la invitación que Dios le estaba haciendo a sus bodas. Por eso dice el verso 4 en la parte final: he aquí yo he preparado mi comida. Dígale al que está a su lado: la comida está preparada. Ya le voy a decir que vamos a comer. Dice: mis toros, mis animales engordados son muertos. Y dice que todo está preparado. Vamos, tóquele el hombre al que está a su lado y dígale: todo está preparado. Es decir, lo que el cielo está esperando es que usted y yo lleguemos a ese lugar, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Eso es lo que está esperando, que usted y yo lleguemos a ese lugar. Aleluya. No me quiero adelantar. Y dice que salieron los otros siervos a invitar a la gente. Muchos, a través de la iglesia primitiva y de los apóstoles, recibieron el mensaje, aceptaron la invitación. Pero la mayor parte de la nación de Israel decidió no aceptarla. Como sucede hoy en día, en el cual se le habla a la gente, se le predica el evangelio de Cristo, se le dice que Cristo viene a buscar a su iglesia, que cosas terribles vienen sobre el mundo entero, pero sin embargo ellos prefieren seguir viviendo su vida. Otros están diciendo: no, yo tengo que trabajar. Otros están diciendo: yo compré una yunta de bueyes y tengo que ir hasta allá. Otros están diciendo: me acabo de casar y no tengo tiempo para eso. Presentando miles de excusas para ir. Y así le pasó el tiempo a la nación de Israel. El Señor le extendió la invitación, pero por causa de que no reconocieron al Mesías, por causa de estar entretenidos, no discernieron o no prestaron atención al tiempo en el cual estaban viviendo. Y el Mesías llegó, estuvo entre ellos, les predicó el evangelio, murió entre ellos, sin embargo no lo conocieron. Y hoy en día todavía la trompeta de Dios está sonando, todavía la invitación está sonando. De la misma forma como se le hacía a la nación de Israel, hoy Dios se lo está haciendo al mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque ya todo está preparado. La invitación es de ir a las bodas del Cordero. La invitación está extendida. Pero en las bodas no se puede entrar con una vestimenta sucia. Y perdóneme la expresión, en las bodas no se puede entrar con una vestimenta dañada, perjudicada por causa del pecado. No se puede entrar así. Hermanos, todo está preparado. No esté perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. No esté perdiendo el tiempo en las cosas que no son de Dios. Las cosas que tenga que arreglar, arréglelas rápido. Porque todo está preparado, hermano, para las bodas del Cordero. Está preparado. Solamente está por sonar esa trompeta y subiremos al cielo. Y se acabó esto aquí, hermano. Vendrán los juicios de Dios sobre esta tierra. El verso 5 dice: mas ellos no hicieron caso. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel a la invitación de Dios. Y hoy en día todavía hay muchos judíos que siguen rechazando la invitación de Dios, que siguen rechazando al Mesías, los siguen despreciando. Qué lamentable es. Mas ellos no hicieron caso. Esa fue la respuesta de la nación de Israel al evangelio de Jesucristo. Y dice: y se fueron por sus caminos. ¿Quiénes se fueron por sus caminos? La nación de Israel.
comenzaron a inventarse sus propios caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas al final son caminos de muerte. Hoy en día hay gente y hay personas inventándose sus propios caminos. En vez de aceptar la invitación a través del Evangelio de Cristo, se están inventando sus propios caminos y sus propias ideas. La nación de Israel se inventó sus propios caminos. Ellos se fueron por sus propios caminos. Es decir, no hicieron caso al Evangelio. En vez de seguir el camino del Señor, decidieron ir por sus propios caminos. En el momento que cada uno de nosotros o cualquiera de nosotros tome una decisión que vaya en contra de los principios de Dios, estamos inventando propios caminos o nuevos caminos para vivir nuestra propia vida y estamos dejando el camino del Señor. Ese fue el problema de la nación de Israel, que ella decidió rechazar la invitación de Dios e inventarse un camino o sus propios caminos. Pensar que era el mejor camino. ¿Qué decisión estamos tomando en la casa? ¿Cómo estamos viviendo en nuestra casa, en la calle, en nuestros hogares? Y no quiero golpear con esto ni maltratar a nadie, pero en la iglesia todos somos santos, pero ¿cómo somos en la casa? El evangelio no es para vivir una vida doble. El evangelio es una sola vida. Es un solo camino, con otros caminos dentro, pero en un solo canal. De manera que la nación de Israel decidió irse por su propio camino. Decidieron rechazar al Mesías. Y hoy en día se han inventado tan fuerte su propio camino que están esperando a un Mesías, el cual será el anticristo que llegará y reinará sobre Israel, el cual tendrá un gobierno de 3 años y medio de paz. Pero luego lo que suceda, aquella profecía que habla de que el anticristo sacrificará un cerdo en el altar de Dios. En ese momento la nación de Israel abrirá sus ojos y verá que ese no era el Cristo que ellos estaban esperando y que había venido hace más de 2000 años atrás. Pero es tarde para ellos cuando quieran abrir los ojos. Así sucede hoy en día. Mucha gente decide rechazar el evangelio de Cristo, decide vivir su vida como le venga en gana, y perdónenme la expresión, decide inventarse su propio camino, pero en el momento que parten de esta tierra se encuentra con una gran realidad que está del otro lado y es un infierno, pudiendo tener la oportunidad de estar en las bodas del Cordero. Oh, qué glorioso es nuestro Dios, qué glorioso es nuestro Dios. Aleluya. Dice más, ellos no hicieron caso y se fueron por sus propios caminos. Unos a qué? Mi traducción dice a la labranza. Comenzaron a labrar las tierras. Es decir, ocupados, concentrados solamente en el trabajo. Y no estamos en contra del trabajo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero está el otro asunto, el otro detalle. El afán por el trabajo. Donde la gente se afana tanto que se olvida de Dios. Se afana tanto que se olvida de su relación con Dios. Se afana tanto que se olvida de la iglesia. Hay hermanitos y hermanitas que son fieles en la iglesia cuando no tienen trabajo. Pero a los que consiguen un trabajo ya no vienen más a la iglesia. ¿Será que tendremos que orar para que los boten del trabajo? Y así sucede. Están firmes en la iglesia y fogosos en la iglesia. Y de aquí no me saca nadie, ni el diablo ni los demonios. Pero a los que consiguen un trabajito, hermano, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. El enemigo ha tratado de envolver tanto a la iglesia en el afán y el trabajo para que se olvide de su labor como hijo de Dios. Hay que trabajar, pero todo tiene un balance. Dice que la nación de Israel se dedicó ahí a la labranza, a los cultivos, a las cosechas.
Se concentró tanto en eso que se olvidó del Mesías. Y dice, otros a sus negocios. Es decir, se dedicó tanto a hacer dinero que se olvidó de Dios. Y así pasa hoy en día. A veces nos ocupamos tanto en el trabajo que nos olvidamos del Dios que nos llamó. Nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Nos olvidamos que la Biblia enseña que no hay que dejar de congregarse. Y aún en la casa también la cosa a veces se vuelve un afán. A veces comenzamos a hacer los quehaceres de la casa a la hora que ya nos toca ir para la iglesia. El diablo utiliza toda forma de estrategias. Y a la hora que ya toca ir a la iglesia, a la hora que ya toca ir al evangelismo, a la hora que toca ir al ayuno, a la hora que toca ir al matutino, es cuando se presentan más cosas que hacer. Pero el problema está en que cuando tenemos un tiempo libre, lo dedicamos a lo que no tenemos que dedicarlo. Hermano, es que la novela va muy buena. El domingo van a pasar una película tremenda, hermano. Y no me la voy a perder por nada. Es decir, que a veces el afán por las cosas nos hacen perder el interés por las cosas de Dios. Y ahí es allí donde el Señor le habla a la iglesia que había perdido su primer amor. ¿Por qué? Por el afán de la vida. Esta iglesia había perdido su pasión por Dios. Había perdido su pasión por el Señor. Igualmente le sucedió a la nación de Israel. Estaban esperando al Mesías. Pero en el momento que Él se presentó, estaba tan entretenida y tan descuidada que no se dio cuenta cuando llegó. No se dio cuenta cuando llegó el Mesías. Y así como pasó con la nación de Israel, sucederá con muchos en el mundo entero. Que en el momento que el Mesías llegue no se darán cuenta hasta cuando vean las cosas que sucederán, hasta que comiencen a ver las noticias, hasta que comiencen a ver cada una de esas cosas y el desastre que se producirá sobre el mundo entero. Hasta que comiencen a salir esas informaciones, la iglesia ha sido arrebatada, se fue. Miles de personas han desaparecido. Qué lamentable sería. Qué lamentable, ¿no? Y lo más tremendo es que después de eso, lo que viene sobre la tierra es destrucción y caos. Destrucción y caos. De la misma forma, oído, como sucedió sobre la nación de Israel. Aunque algunos están diciendo que el arrebatamiento de la iglesia será después de la gran tribulación. Pero esta parábola aquí, que habla de la nación de Israel, pero que también habla de la iglesia, expresa cómo sucederá. El verso 6 dice, y los demás, es decir, los israelitas, no querían recibir el evangelio. Lo rechazaron. Aún los líderes religiosos de ese tiempo rechazaron eso. Los líderes religiosos fueron los que más se opusieron a eso. Es más, fueron los que programaron la matanza del Mesías prometido. Verso 6, y los demás tomaron a sus siervos, a los apóstoles, incluyendo a Jesús. Los enfrentaron y los mataron. En el tiempo de la iglesia primitiva, ¿cuántos murieron por el evangelio de Cristo? En el tiempo de la supuesta o entre comillas santísima Inquisición, ¿cuántos hijos de Dios no perdieron la vida? De manera que esta nación mató a los apóstoles, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios en ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió con Esteban? Un hombre que solamente estaba haciendo el trabajo de invitar como siervo de Dios, estaba invitando a la nación de Israel para que pudiera recibir al Mesías y tener acceso a las bodas del Cordero. Sin embargo, lo mataron.
Por eso dice, y los demás tomando a sus siervos, los apóstoles y los profetas, los enfrentaron y los mataron. Mas el rey oyendo esto, se enojó. Es decir, se airó sumamente o tuvo una actitud. Estás escuchando el mensaje que transforma tu corazón. La palabra de Dios es espíritu y vida. Oyendo esto, se enojó. Es decir, se airó sumamente o tuvo una actitud sumamente airado en contra de esto. En otras palabras, sobre esta tierra vendrán juicios terribles contra todos aquellos que decidieron rechazar el evangelio de Cristo, contra todos aquellos que decidieron rechazar la invitación a las bodas del Cordero. Mas el Rey, el Padre Celestial, oyendo esto, se enojó, se airó. ¿Y qué dice? Enviando a sus ejércitos, destruyó aquellos homicidios y puso fuego ¿a qué? A su ciudad. Esto fue exactamente lo que sucedió sobre la nación de Israel en el año 70 después de Cristo. La nación de Israel fue destruida. Pusieron fuego a la ciudad de Israel por causa de no haber aceptado la invitación de Dios. Pero los judíos que aceptaron la invitación de Dios para esas bodas, déjeme decirle algo, ya no estaban ahí para ver el juicio de Dios sobre la nación de Israel, aleluya. Eso es decir, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Antes que los juicios vengan sobre la tierra, la iglesia estará disfrutando de las bodas del Cordero. Nosotros no rechazamos al Mesías. Nosotros hemos recibido al Mesías como nuestro Salvador, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Por eso dice, más el Rey, el Padre Celestial, oyendo esto, se enojó. ¿Con quién? Con la nación de Israel. Igualmente sucederá con el mundo entero, con todos aquellos que hayan rechazado el evangelio de Cristo. La Biblia enseña que los juicios de Dios serán derramados sobre el mundo entero. Dice que destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. La nación de Israel fue incendiada en los años 70 después de Cristo por rechazar la invitación. El verso 8 dice, entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Dígale al que está a su lado, están preparadas. Es decir, se llevará a cabo, aunque la nación de Israel no haya aceptado la invitación, estas bodas se llevarán a cabo. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. ¿Quiénes eran llamados? Los judíos. Pero por causa de su altivez, por causa de su arrogancia, se volvieron indignos de entrar en estas bodas. Por causa de creerse los papaupa, se volvieron indignos de entrar a estas bodas. Y en el momento que eso sucede, el plan de Dios abre una puerta para que cada hombre y cada mujer gentil en las naciones puedan entrar a estas bodas del Cordero y disfrutar de esa gran bendición y de ese privilegio que tenía primeramente la nación de Israel. Aleluya. Ellos decidieron rechazar la invitación que tenía. Tremendo privilegio tenía la nación de Israel. Como hoy en día usted y yo lo tenemos. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que eran llamados no eran dignos. Es decir, cuando la nación de Israel, siendo el pueblo de Dios, y óigame los judíos, la nación de Israel siendo el pueblo de Dios decidió rechazar al Mesías, en ese momento se volvieron indignos de entrar en esa boda. Indignos de entrar a las bodas del Cordero de Dios. Y dice el verso 9: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. A todos. El Señor dice: las bodas están preparadas. Es decir, si ellos no quisieron aceptar la invitación, entonces mis siervos salgan y vayan por los caminos. Métanse en cada lugar y comiencen a extender la invitación a todos aquellos que quieran aceptar esa invitación. Los religiosos judíos decidieron rechazarla. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Salieron por las aldeas, salieron por los caminos a extender la invitación, y todavía se sigue extendiendo la invitación. Dios pasó por Maracaibo y agarró en la invitación a Ramiro Pernía. ¿Y cuántos hoy en día siguen siendo llamados a estas bodas? ¿A cuántos se les sigue predicando el evangelio y siguen recibiendo la invitación a estas bodas, las cuales están por acontecer, por suceder, las cuales están por disfrutar o estamos por disfrutar de estas grandes bodas? Y aunque la nación de Israel se creían los más postulados para esto, fueron los que quedaron a un lado. Y Dios llamó a los cojos. Nos llamó a los que estábamos un montón de choretos, que estábamos viviendo en pecado, los que éramos indignos. Dios nos volvió dignos, aleluya, de entrar a las bodas del Cordero por el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesucristo que nos limpió. Los que creían que solamente podían entrar quedaron a un lado. Y Dios tomó aquello, lo vil, para avergonzar. Tomó lo que no es para avergonzar lo que era. Vergüenza para la nación de Israel es esta: que un gentil tenga mayor acceso de entrar al reino de los cielos por causa de recibir a Cristo que ellos. Y aunque éramos indignos, algunos éramos borrachos, posiblemente drogadictos, prostitutas, algunos estábamos viviendo indignamente, cometiendo de toda clase de pecado. Aquel Cordero que murió en la cruz nos hizo dignos a través de su sangre, a través de su sangre, a través de su sangre, para entrar a la boda del Cordero. ¡Oh, santo! ¡Santo! Nos hizo dignos por su sangre. Nos hizo dignos por su sangre. Nos hizo dignos por su sangre. Aleluya. Y aunque posiblemente usted haya llegado hoy con un pleito que tuvo en la casa, posiblemente cometió algún tipo de pecado, pero la sangre de Jesús todavía está presente para limpiarte de todo pecado, aleluya, y seguir dándote acceso al reino de los cielos. Los que éramos indignos, hoy en día tenemos acceso a esas bodas. A Dios no le importó cómo éramos. A Dios no le importó en qué condiciones estábamos. A Dios lo que le interesaba era enviar a su Hijo Jesucristo para rescatar a aquella humanidad que estaba perdida. Y que se realizaran las bodas del Cordero de Dios, aleluya. La boda del Cordero de Dios, aleluya. Y saliendo los siervos por los caminos, comenzaron a llevar el evangelio mundialmente, a cada nación, a cada país, al mundo entero.
Habla del evangelismo mundial. Salieron los siervos de Dios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, por todas las naciones, para llevar el evangelio al mundo entero. Por eso Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de ir, llevar las buenas nuevas del evangelio y hacer discípulos a las naciones. La iglesia tiene la responsabilidad de seguir extendiendo la invitación a estas bodas. Aleluya. Y saliendo los siervos por los caminos, dice, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a malos y buenos, pero santificados por la sangre de Jesús. Oh Dios. Aleluya. Muchos no entienden esto. Porque alguien, habiendo cometido tantos pecados, habiendo asesinado a tantas personas, por decir algo, habiendo hecho tantas maldades y tantas cosas en esta tierra, hoy puede decir que es santo. No lo entiende porque la mente humana no entiende eso. Pero el espiritual sí entiende. Usted y yo sí entendemos que a través de esa sangre fuimos santificados, aleluya, y hechos dignos para entrar al reino de los cielos y a las bodas del Cordero. Aleluya. Se fueron por los caminos y juntaron a los buenos y a los malos. Creo que todos éramos malos, malos. Y las bodas fueron llenas. Diga, fueron llenas. Fueron llenas. Aquellos no quisieron ir, no, tranquilo, estamos ocupados. Pero fueron llenas de los gentiles, de usted y yo. Gracias a Dios que el cielo es bastante grande. Imagínense todos los que se han convertido desde Adán para acá. Aleluya. Y dice, y entró el rey, el Dios Padre, para ver a los convidados. Esa era la costumbre, que el anfitrión llegara a ver a sus huéspedes después de reunirse dentro de la nación de Israel. Y presenta en este verso 11 un caso: y vio allí un hombre no vestido de bodas. Algunos se preguntarán, hermano, pero ¿cómo entró allá? A lo que quiere el maestro referirse aquí es que un hombre sin las vestimentas para boda no podía entrar ahí. Por eso la Biblia enseña que nuestra vestimenta debe estar limpia. La iglesia debe estar limpia, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Ahora, ¿cómo está tu vestimenta ahora? ¿Qué hace la gente cuando sabe de una boda? Para ver las mujeres, ¿qué hacen cuando le invitan a la boda? Eso se van allá al salón de belleza. Se hacen tremendos arreglos, tremendos peinados. Se arreglan las cejas, se arreglan las pestañas, las uñas de las manos y de los pies. Buscan la mejor ropa que hay en el que tiene ahí. Si no ve alguna que acondicionada para el lugar, le dice al esposo, o si tiene dinero, voy a comprarme un vestido nuevo para la boda. Comienza a prepararse ¿para qué? Para la boda. Igualmente los caballeros, nos hacemos un corte ahí. Es en lo que más gastamos, en el corte. Por eso yo digo, ¿no? Por eso yo digo, esa es mi interpretación, Ramiro Pernilla. Nosotros los hombres somos más bonitos, parece. No, broma, hermano. En el Señor todos somos lindos, amén. Aleluya. ¿Qué es lo que hace la gente? Se prepara para la boda. Como decía una hermana aquí, pareciera que fuera la que se fuera a casar. Y esos zapatos altos y bien acomodaditos y así. Y cuando llegamos a la boda, llegamos caminando en el aire. Caminamos de lo más elegante que se pueda. ¿No es así? Bueno,
¿Cómo debe estar la iglesia para esa boda? En este caso nosotros somos la esposa del Señor. ¿Cómo debe estar? Arreglada. Nuestras vestimentas deben estar limpias. Imagínense que el día de ir al matrimonio, ya para salir le caiga un poco de café en la ropa. O el muchacho o el niño de repente mueva algo y se llenó de jugo. ¿Qué hace uno? A cambiarse otra vez. ¿Por qué? Porque hay que estar arreglado para la boda. Este quiso entrar con su autojustificación, entrar a las bodas. Así está la nación de Israel, queriendo entrar a las bodas a través de su autojustificación. ¿Cuántos se acuerdan de aquella parábola, aquella anécdota que Jesús habló? De aquel hombre que se daba golpe en el pecho y decía: Señor, gracias porque yo no soy como este. Y aquel decía: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. La iglesia será levantada al cielo con una vestimenta limpia, santa, sin ningún tipo de contaminación. Así que guárdese lo más posible, porque la trompeta está por sonar y el día de las bodas del Cordero están por llegar. Aleluya. Todo está preparado. Todo. Mientras que aquí en la tierra sucederá lo que será la gran tribulación. Juicio sobre la tierra. Y usted y yo podremos disfrutar de las bodas del Cordero. Cierren sus ojos ahí y mediten la palabra de Dios. Muchos que han tenido el privilegio de ir al cielo dicen que ya todo está preparado, que el vino está servido, las sillas están puestas en su lugar, las vestimentas, los trajes de lino fino están puestos, están hechos. Algunos están manchados, otros están limpios. Todo está preparado, iglesia. Todo está preparado para el gran encuentro de la iglesia con el Señor. Todo está preparado. Y aunque no éramos dignos de entrar a las bodas del Cordero, a través de su sangre Él nos hace dignos. Iglesia, no podemos perder el tiempo en cosas que no edifican. Todo está preparado. La Biblia dice: el santo santifíquese más. Pero el que esté viviendo indebidamente, ordene su vida. Debemos estar prestos, pendientes, que no suceda como sucedió a la nación de Israel. Cuando el Mesías vino a visitarlos, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y estarán tan desprevenidos que cuando venga el Mesías lo aceptarán como cuando venga el anticristo lo aceptarán como el Mesías. Pero usted y yo hoy en día conocemos la gran verdad. Sabemos que el tiempo está corto. El tiempo está corto. Vamos, hable con Dios allí donde está. En estos días, mientras estaba en la iglesia, llegó a la iglesia una joven que tuvo la experiencia de ir al infierno. Esta joven no era cristiana. Me dijo: pastor, yo estuve ahí. Pastor, yo vi todo eso. Y Dios la llevó a un lugar donde vio cada uno de los que han muerto en su sector y donde los veía. Algunos que estaban en drogas, en alcohol, en robo. Dice que ella vio cada uno de estas personas que habían muerto de su barrio. Los vio ahí en el infierno. Me dijo: pastor, el infierno es real. Luego me dijo que tuvo que hacer una cola en un lugar que la gente estaba haciendo allí en el infierno para ver la cara del diablo, para encontrarse con el diablo. Pero hubo un momento donde estaba en esa fila que en momentos de segundo ella miró hacia atrás. Y aunque en segundos había llegado a ese lugar, en el momento que miró hacia atrás, hermanos,
Ella dice que ya no era ella la última, que había miles y millones atrás de ella. Miles y millones caen al infierno diariamente, por segundo. Por segundo. El enemigo está trabajando más rápidamente. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, debemos evangelizar más, trabajar más. Y es a veces lo que no hay para hacer es el tiempo. A la que ella me dijo que había mirado hacia atrás y en momentos de segundo ya había miles en esa fila, pude entender lo rápido que está trabajando el reino de Satanás. Y en muchas ocasiones nosotros, la iglesia, nos entretenemos. Creo que hoy tenemos que hacer una reflexión en cuanto a la conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para llevar la invitación a esas bodas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pregúntese usted mismo, usted misma allí. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál fue la última vez que nos ganamos un alma? ¿Cuál fue la última vez que alguien se convirtió a través de tu vida? Posiblemente cuántos vecinos han estado enfermos y lo has visitado. Y a veces nos hemos dado cuenta que está enfermo y no hemos ido, y a los días se muere, hermano. Tenemos que tomar conciencia. Pero a veces, como no es familia de nosotros, como no es mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, no nos duele. Pero el corazón de Dios está dolido por mucha gente que va a ese lugar. Y si el corazón de Dios está dolido, a nosotros también tiene que dolernos. Hable con Dios allí donde está. Hable con Dios allí donde está. Converse con Él. Él está aquí. Gracias, Señor. Porque aunque éramos indignos, tú nos hiciste dignos para entrar a esas bodas. No solamente entrar, sino ser anfitriones. Gracias, Señor. Y no solamente queremos entrar nosotros, sino que otros miles y millones puedan entrar, Señor. Pon esa devoción en cada uno de nosotros. Ese amor y esa pasión por las almas. Que se puedan seguir extendiendo las invitaciones a estas bodas, donde tú serás el rey, estarás como rey, como esposo. Hable con